Todo el mundo piensa que si eres músico, en Ecuador te vas a morir de hambre o vas a vivir mínimo debajo de un puente. ¿Qué hubo? ¿Cómo van los bros y las nenas de este canal? Bienvenidos a otro programa de Cafeteando. Hoy con nuestra invitada especial, cantante y vocal coach, que me ha ayudado muchísimo, por cierto, la profe de canto Salomé Ruiz. Para que nos hable más o menos cómo es la industria musical. Hola con todos, qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta tarde, noche, no sé cuándo lo puedan ver. Y bueno, estoy lista aquí para que me saquen toda la información que se pueda. Ah, caray, eso sí me interesa. Expriman mi información. Exprímanme lo que puedan. No, mentira, no me pueden exprimir tanto. Seré prudente, no, mentira. Bueno. Aprovechese de mi amor por el chisme. A ver. Cuéntanos un poco cómo empezaste en la industria musical, o sea, cuáles fueron tus inicios, qué hiciste. Bueno, yo canto desde que tengo uso de razón. Canto desde que mi mamá dice que yo aprendí a cantar y luego a hablar. Entonces, en realidad viene algo un poco de cuna, ¿no? Pero gané mi primer concurso de canto cuando tenía 6 años. Y siempre supe que era buena para eso. Y en realidad la música me sacó a mí de muchas cosas complicadas de la vida, ¿no? Creo que a todos nos ha sacado la música de alguna forma. Sí, de ley. Todos tenemos esa parte de que la música me ayudó en X cosa, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Es que es un bien de consumo masivo en realidad. No hay nadie que diga es que a mí la música no me gusta. Puede ser que no te guste algún género, puede ser que no te guste el vallenato, la bachata, lo que tú quieras, pero siempre te va a gustar algún tipo de música. Realmente no existe una persona en la que tú digas, ay, es que la música a mí no me gusta, mejor me tapo los oídos. No se puede, ¿ya? Entonces de ahí, en realidad, yo seguí primero mi carrera de comunicación social. Yo soy licenciada en comunicación social. Y después de eso me sentía súper frustrada por no haber podido estudiar música. Entonces, en ese entonces tenía un amigo que me dijo, ¿por qué no mejor dejas tu frustración y la cambias por conocimiento? Entonces fue ahí cuando tomé un paso de valentía y dejé todo lo que estaba haciendo en mi profesión para dedicarme a mi vocación. Entonces ahí recién empecé a estudiar en el conservatorio y a la par estuve cantando en el Coro Nacional de la Casa de la Cultura y ahí pues aprendí muchísimas cosas más. Entonces estaba como que recibiendo la teoría por el conservatorio y estaba recibiendo la práctica al mismo tiempo. O sea que tú sí te graduaste en el conservatorio. Sí. Sí. O sea, es música profesional con todas las de la ley. Avalado por el Estado ecuatoriano. Por el Ministerio de Educación. Avalado por el... Sí, ahí está mi titulito ahí en la academia. ¿Cuánto lleva graduarse? Es que mira, depende. Yo me tardé mucho más en el conservatorio porque yo entré con palancas. Sí. Entré con palancas porque yo ya estaba cantando en el Coro Nacional de la Casa de la Cultura y yo le agradezco un mundo a la maestra Cecilia Tapia, que en ese entonces estaba dando clases de técnica vocal al Coro Nacional. Entonces yo le pedí que por favor me ayudara a entrar al conservatorio y ella fue mi maestra en un principio. Y quiero volver con ella, maestra Ceci, ayúdame. Ya hablé con ella. Ya está, por favor, el pedido. Ya hablé con ella. Entonces resulta que yo no sabía nada, o sea, yo había cantado siempre, o sea, así, como sabía, ajá, y tenía una voz, digamos, muy dulce, muy afinadita, pero chiquitita. Sigo teniendo una voz pequeñita, creo que tiene que ver incluso con el tamaño de mi laringe, pero obviamente con el tiempo y la técnica eso va aumentando, ¿no? Y hay que tenerle un poco de paciencia, pero bueno. Después de eso yo entré como al inicial del conservatorio. O sea, hay como un tipo yo tomaba clases con los niños. Ajá. O sea, hay un tipo pre-universitario. Claro, totalmente. Entonces, yo tomaba clases con los niños y me enseñaron qué es do, qué es re, dónde están las líneas, los espacios, y yo así. Y eso gracias a que yo pude entrar, digamos, con palancas. Entonces, yo tomaba clases de solfeo, así desde lo básico, se llamaba nivel inicial en ese entonces, y a la par tomaba clases de canto. Entonces me demoré como 3 años en lo uno, de pasar todos los años iniciales y luego la clase formal de lo que en ese entonces era el curso técnico, lo que hoy es el bachillerato, aunque volvió a ser conservatorio superior. Entonces no entiendo muy bien cómo funciona eso, pero digamos que yo me tardé como 6 años en pasar todo eso. 6 años, casi lo mismo que una carrera tradicional. Que una carrera normal, ajá. Que son 5 años, claro, 4 años. Y tú nunca dejas de estudiar, entonces he tomado como que un par de cursos aparte. Claro, es que igual como en una carrera tradicional, o sea, te demoras tu tiempito, también no es como que ya de una, eres cantante, ajá, no, es que... ese es uno de los mayores errores que tenemos, porque en realidad todos en algún momento hemos agarrado el cepillo de cabello en la casa
¡Ya nos exhibiste! Y todos hemos tenido en algún momento la ilusión de pararnos en un escenario, pero es mucho más difícil de lo que ustedes creen. Yo soy en este momento dueña de una academia que se llama Salomé Music Academy y estamos preparando un concierto para el 14 de octubre en donde la mayoría de los alumnos son principiantes y la mayoría de ellos van a pisar un escenario por primera vez. Entonces justamente ahorita vengo de una clase de una de mis alumnas en donde cogió ya el micrófono ya de veras. Bien. Y se le borró el cassette. O sea, y eso es algo súper normal, por eso se ensaya antes. Entonces, no, la gente no sabe todo lo que hay detrás del trabajo artístico. De cómo tú puedes pararte en un escenario, atrás tienes que aprenderte la letra, tienes que estudiar a veces tono por tono, tienes que preparar la parte de interpretación, tienes que mirarte al espejo y ver tus gestos, tu postura, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Y también depende del estilo, del género que tú interpretes. Entonces es un mundo de posibilidades y de cosas. De los que estudian tono por tono soy yo, porque es bien desafinado. Pero a veces, no, pero tú has mejorado un montón, Claro, sí, has sí. mejorado un montón, y sí. Pero tono por tono, es tono por tono. Se necesita disciplina. Entonces, como yo te decía, hay muchas personas que llegan, o sea, con su mentalidad un poco equivocada, ¿no? Es que yo ya quiero cantar, pero ahorita, y te quieren enseñar a ti por lo que han visto en YouTube, y en YouTube hay muchas cosas súper interesantes, de ahí se saca mucho material, incluso a veces cuando hicimos clases virtuales en la pandemia, de ahí se sacó muchas cosas importantes, pero ellos piensan de que ya, es que yo que tengo una presentación en 2 semanas y yo necesito, ¿qué? A ver, mijito, O sea, ubícate. ya ven, 6 años. Esto no va a ser así. 6 años, entonces te dedicaste como una profesión normal, cualquier otra que lleva todo su tiempo. Y aparte yo trabajaba porque mis papás no me apoyaban al principio en esto de la música. Eso te iba a decir, justo estaba pensando en lo mismo. ¿Cómo lo tomaron tus papás? Porque todo papá que se respeta es te vas a morir de hambre y vas a vivir debajo del puente. Y debajo sí, del puente. no mentira. Y sí, no, Sí. para nada. Mira, verás, lo que pasa es que en mi caso, yo sabía que yo era buena para eso. Pero yo era en la escuela, en el colegio, en la universidad, súper buena estudiante, ¿no? Yo jamás supe lo que era un supletorio, siempre andaba en la brigada de disciplina, o sea, siempre anduve, siempre me considero y siempre fui una chica muy inteligente. Entonces cuando yo les dije a mis papás que yo quería seguir música, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Entonces siempre me voy a quedar con una frase que mi papá dijo: tienes demasiado cerebro para desperdiciarlo en eso. Ay, hijo de madre. Pero yo pienso que yo he usado mi cerebro para hacer todo lo que he logrado hasta hoy, ¿no? También. Entonces cuando yo salí de la facultad de comunicación... Pero bueno, tú te graduaste en cierta forma, o sea... ¿De comunicación? Claro. Sí, yo soy licenciada en comunicación social. Y Yo aún así, o sea, yo estaba trabajando en radio cuando yo decidí abandonarlo todo por la música. Pero, y aún así, después de graduarte, o sea, ya de la universidad, ¿tus papás se pusieron en contra? Sí. Sí, o sea, Sí. O sea, después de que, porque por ejemplo ahorita, Ujú. digamos que yo también ya me gradué en contabilidad y todo eso, Ujú. pero ahorita ya nadie me puede decir nada, ¿no? O sea, ya es como que, y bueno, mi papá todavía como que lo mantiene Es que medio... como yo le decía a un amigo que medio recién así de cumplió lado, 18... No, las frases cambian nomás. Te dicen antes de los 18, cuando cumplas 18 podrás hacer lo que quieras. Cuando cumples 18 es mientras vivas bajo esto. Sí, es como que nunca están del todo de acuerdo con que tú te dediques a la música, porque es como que te vas a morir de hambre. Y eso que yo ya y tengo ese era el el título temor y que todo mis eso. papás ajá. tenían, por supuesto. Entonces, digamos que cuando yo acabé mi carrera de comunicación, yo estaba trabajando en radio, decidí dejarlo todo y por supuesto que mis papás ni me hablaban, o sea, cada vez que yo nombraba, mi papá siempre tenía un carácter súper fuerte, entonces al principio era muy, muy complicado lidiar, incluso estar en casa. Y me decían en el concert, es que tú tienes que ensayar por lo menos 2 horas al día, y yo así que... En mi casa no lo voy a hacer, porque obviamente ellos no están de acuerdo con eso. Entonces, por eso yo me metí igual más tiempo al coro y todo eso. Pero ya con el pasar de los semestres que yo iba en el conservatorio, se dieron cuenta de que yo necesitaba ayuda. Porque yo trabajaba y estudiaba y cuando digo trabajaba estaba en el coro, y en el coro ustedes saben que pues, no nos pagaban mucho en el coro nacional. Y aparte como que yo también empecé a dar un poco de clases de lo que yo sabía, y ahí empecé como que a ganar un poco de dinero, y mis papás se dieron cuenta de que yo me estaba esforzando mucho y que lo iba a tratar de sacar adelante como fuera. Entonces ahí como que se dieron un poco y decidieron ayudarme.
Y hasta ahora, pues sí, mi papá, digamos, en ese entonces me daba como que un dinerito mensual como para mis pasajes, la comida, lo que necesitaba para ir al concert y poder seguir la carrera, ¿no? Y ya después de un tiempo, pues ya empecé también a ganar dinero con eso. Pero sí, fue un choque súper fuerte para ellos. Y te digo, siempre se me quedó esa frase de que, ay, tú tienes mucho cerebro para desperdiciarlo en eso. y cachas que tú ya te graduaste de una carrera y que aún así te digan como que no. Bueno, eso digo, mi papá todavía como que se lo toma medio así como que, así como que vas a estar. Y eso que yo ya gano mi propia plata, soy independiente, o sea, todo acá, o sea, ya ni les pido plata a ellos, entonces aún así como que no lo toman tan a bien, ¿cachas? O sea, una persona que tiene 18 años, que no tiene tal vez otro título, hijo de madre, o sea, lo van a tomar, No, pero ponte, hay pocas cosas que yo he usado de la comunicación para enfocarlo a la música, porque incluso en ese sentido creo que fue una decisión muy inteligente. Yo quería estudiar psicología o alguna otra cosa así aledaña a eso, ¿no? Filosofía, alguna vaina así. Pero luego dije, no, o sea, yo no quiero quedarme aquí. ¿Por qué no mejor voy a estudiar algo que sea complementario a la música y que me pueda ayudar luego con eso? Entonces luego pensé medios de comunicación. Entonces dije, ya, y o sea, la música es un medio de comunicación, y si estudio comunicación, como que de alguna forma lo voy a poder entrelazar en algún momento de la vida. Entonces, bastante. Por eso. Y la verdad es que yo, te soy sincera, o sea, me arrepiento haber estudiado y haber perdido esos 5 años en la facultad de comunicación. No porque haya sido una mala carrera, creo que es maravillosa, pero no era para mí. Entonces, pienso que he sacado de ahí algunas cosas, pero sí lamento mucho el tiempo perdido, porque el tiempo que pude haber estado ahí en la facultad, pude haber adelantado en el conservatorio, y creo que tal vez estaría en otro ámbito de la vida en este momento. Aunque bueno, tú sabes que igual en mi caso la vida se me dio una vuelta medio complicada, y muchos planes se cambiaron, pero aún así pienso que fue tiempo que pude haber aprovechado en la música. Uh-huh. Sí, aunque las cosas a veces sí suceden de forma, no sé, yo siento que incluso aunque la contabilidad y las finanzas y todo este mundo está lejos, me ha ayudado también full en la música, para porque tener plata sabes para hacer mis grabaciones. sabes cómo y sabes también ya que la música es un negocio y tiene que manejarse también, claro, como un negocio si tú quieres vivir de eso, porque la gente, o sea, vive de sus sueños y tienes que manejar como un negocio. Uh-huh. O sea, tienes que tener las habilidades para abrir un negocio. Es que mira, yo también justo les estaba hablando de eso en la mañana a mis alumnos, que yo les decía, esta es una profesión como cualquier otra. Exacto. Y hay que verla de esa forma. Y por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una frase, bueno, en realidad se lo dijo Alejandro Sanz a Christopher Vélez, y el Chris nos los dijo a muchas personas, que era, y es una frase que lo tengo pegada ahí en el aula de mi academia, que dice, las estrellas están en el cielo, nosotros solo hacemos música, ¿ya? Porque muchos se nos despegan los pies del piso, a veces con muy poco. Sí, porque te digo, el sueño de que, mi cuarto con el cepillo ahí y toda la vaina, ¿no es cierto? A veces sí, cuando se te hace un poquito realidad, sí te puede marear. Es que no, y no duran. ¿Cuántos cantantes hay que no duran? O sea, que llegaron a estar acá. Y todos... Y como no saben de negocios también y se dejan llevar y todo eso, terminan acá. O sea, estando en la cima, en lo más alto. Claro, y te digo, y no solamente cuestión de saber o no saber de negocios, sino de saber un poco también de orgullo, de humildad, de muchas cosas. Ponerte que te abren puertas dentro de la industria, digamos, ¿no? Ponerte, centrarte. Sí, totalmente. Uh-huh. Y bueno, un poco más, cuéntanos en qué grupos has cantado, porque yo sabía que cantabas has cantado en muchas cosas, pero no sé el que más se te ocurre, o sea, me contaste algunas de un grupo de tecnocumbia y todo así. Uh-huh. Bueno, más o menos, yo he cantado siempre donde me lleven. Desde chiquita no cantaba así como solista, a veces me cantaba en la escuela, en el colegio, en el coro, cosas así, pero ponte ya de manera profesional, pasé 5 años en el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Ahí, bajo la tutela de los maestros Marco Plasencia, Jorge Jaramillo Galvez y la maestra Cecilia Tapia. Ahí pasé 5 años, fui soprano y fui solista del coro. Salí de ahí que me gané una beca para estudiar en el Teatro Nacional Sucre. Ahí estuve bajo la tutela del maestro César Espinosa y pasé ahí más o menos unos 2 años. Ahí cantamos óperas, cantamos musicales, cantamos zarzuelas, algunas cosas interesantes.
Y salí de ahí para cantar en el coro Voz Andes, que es un coro cristiano. Estuve 2 años bajo la tutela del maestro Roberto Rojas y Vico Rodríguez. Y el siguiente año bajo la tutela del maestro Larry Salgado. Ah, sí, canté 2 años también en la Big Band del maestro Larry Salgado, a quien le mando un fuerte abrazo porque, bueno, la Big Band se acabó, la Big Band del conservatorio se acabó hace como 1 año, pero muchos músicos salimos de ahí. Muchos músicos tuvimos la oportunidad de cantar en la Big Band del maestro Larry y ha sido un coro. Es una orquesta. Ah, es una orquesta. Es una orquesta. Entonces, en realidad fue una experiencia increíble con el maestro Larry. Y después de eso me dediqué al coro Voz Andes. Entonces, a veces cuando el coro Voz Andes reaparece, este año lastimosamente no, pero sí sigo cantando ahí. De ahí en el ámbito comercial, digamos, canté un tiempito y fui coach vocal también del grupo Sucuba Show, que canta música tropical. ¿Siguen ellos? Sí, ellas siguen. Yo me salí por cuestiones de salud en ese momento, pero ellas siguen y yo les enseñé igual arreglos de voces y otras cosas interesantes. En realidad yo tengo más experiencia de cosas que he visto y de gente que he conocido en la música, porque andaba yo mucho caminando con el trío Los Ángeles, a quien igual les mando un fuerte abrazo. Son los duros, bien duros de este país. Son los hermanos Gutiérrez. Entonces ellos siempre andaban tocando con Paulina Tamayo, con los hermanos Núñez, con La Toquilla, con todos ellos. Entonces como yo andaba muy apegado a ellos, pues obviamente ahí conocí muchísimo de la industria, de cómo se maneja, cómo son las presentaciones, los viajes y un montón de cosas. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Uh-huh. O sea, bueno, y en el grupo que dices de Tecnocumbia y todo eso todavía siguen, ¿no? Sí. Porque incluso me indicaste otro que era Caramelo Latino, creo que era también de las Sí. chicas de ahí. Ajá. O sea, los grupos de Tecnocumbia me imagino que van tienen rotando. Como... Eso, ¿no es cierto? Porque, por yo ejemplo... era la única vestida en ese grupo. Si ven los videos, ya está. Era la única vestida. Era la única vestida ahí. Ellos... ¿Cómo se manejan, sabes? O sea, tienen el manager es el dueño del grupo. Porque los grupos de Tecnocumbia, yo lo que he visto es que van... Como que hoy Tierra Canela, ya no sé si exista, pero hoy Tierra Canela son unas chicas y mañana son otras. Entonces, ¿qué pasó aquí? Así. Claro, o sea, todos estos grupos casi siempre tienen un manager. Y recomendación, el manager siempre tiene que ser alguien de tu confianza porque sí han pasado cosas lamentables. Por ejemplo, con esos chicos de Los Ángeles, por ejemplo, son chicos sumamente talentosos. Y cuando llegaron aquí a Quito, porque ellos vivían en Santa Elena, ellos son de allá, entonces llegaron acá bajo un manager y este manager les decía, por presentación les doy a ustedes $1,000. O sea, los 4 que eran del trío, porque se aumentaba un timbalero, los 4 digamos artistas más los del papá que siempre andaba con ellos. O sea, $1,000 para 5 personas, chévere, ¿no? $200 por presentación. Pero él cobraba 3,000, 3,500. ¿Me entiendes? Entonces como que él se embolsillaba el resto y les daba como que las migajas a los demás. Entonces sí es muy difícil lidiar con eso. Entonces tiene que ser una persona que sepa y una persona que no te estafe, ¿ya? Porque es así de fuerte. Por ejemplo, bueno, eso ha pasado, te digo, con el trío Los Ángeles. Después de ellos se abrieron de esta persona que les estaba haciendo todo el daño y su papá empezó a tomar la batuta del trío. Entonces, en cambio él no tenía mucho los contactos, no tenía mucho las cosas, entonces tenían pocas presentaciones, pero por lo menos sabían que todo lo que ellos negociaban quedaba para ellos. Entonces era una satisfacción por otro lado. Y ellos, como son sumamente talentosos, pues obviamente también empezaron a tener propuestas de otros cantantes y de otros grupos. Entonces, por ejemplo, ahorita Edwin Gutiérrez está tocando en el grupo Yavirac y es el guitarrista de Paulina Tamayo. Entonces, el requintista Mario, que es el requinto de oro del Ecuador, él es el requintista de La Toquilla. Ricky, que es el timbalero igual de los hermanos, él está igual con Paulina Tamayo. Y Michel Gutiérrez es el bajista, a veces cantante, a veces guitarrista del Requi y sus estrellas. Claro. Entonces ellos tienen full trabajo por todo lado porque son buenos. Y lo chévere de todo es que ellos se les abren muchas puertas y se les mantiene abiertas porque son personas súper humildes y son sumamente talentosos. Por ejemplo, estas chicas de Sucuba, la mamá de una de ellas era la manager. Por eso van rotando mucho, porque a veces hay divergencias entre las chicas, hay diferencias, y se sale una, entra otra, no están de acuerdo con que la manager haga esto, entonces va por un lado, va por el otro, y por eso se cambian mucho, ¿ya?
Entonces, si tienes un grupo de tecnocumbia, son chicas muy lindas, son chicas que se producen, son chicas que cantan y que tienen un buen show, porque eso también prima, ¿no? Estamos en un mundo sumamente visual en donde yo aprecio mucho y valoro mucho el trabajo que hacen mis compañeros que salieron del conservatorio y que hacen y difunden el arte académico, ¿no? La ópera y las cantatas y las zarzuelas y los musicales, es súper valorable. Pero también existe el pueblo, ¿me entiendes? Claro. En donde les gusta escuchar música, pasacalles, pasillos y el sengue. Sí, porque te digo, en algún momento yo fui con un guitarrista así todo no, o sea, muy académico. Nos llamaron a hacer una presentación en un ancianato, me acuerdo. Y era voluntario. Fuimos. Y él andaba así con el aguacate, pero así con toda la falta académica y la gente, queremos bailar, póngase un albacito, un pasacalle, y le tocó hacerle al rasgado, porque la gente quiere eso también, nos da alegría, y sobre todo en los pueblitos, eso abunda un montón. Sí, algo que me decías tú, que si quieres vivir de la música y teniendo shows y presentaciones, me acuerdo que me decías, haz cumbia, ¿verdad, hijo de madre? La cumbia es, pero es que aquí en Ecuador es cumbia, hijo de madre. Experiencia de lo que te digo, es que todo lo que te he dicho te ha resultado, ¿o no? Sí, qué bestia, la cumbia es aquí, hijo de madre, o sea, sí. Yo hago reggaetón y todo, ¿no? Bueno, quiero hacer también una cumbia mía. Pero, o sea, a la cumbia se le demanda un montón. Si tú eres cantante aquí, hijo de madre, canta cumbia y vas a tener una tras otra. O sea, la cumbia es como que lo que más te piden acá. Y música nacional también. Eso, música nacional. O sea, cualquier fiesta, por más todo elitista eso que sea, van a terminar bailando todo el San Juanito del, ¿cómo se llama este man? Del Héctor Jaramillo. Exacto, ajá. ¿Me todo, entiendes? O sea, las cumbias, siempre. Todo lo que sea más o menos relacionado, la chicha, todo ese y género. Y si tú quieres una carrera artística que dure décadas, tienes que dedicarte a la música nacional. Todo lo demás es pasajero, a menos que tú estés produciéndote cada rato con lo nuevo que sale todo el tiempo. Sí, no, porque por ejemplo tenemos aquí Paulina Tamayo, Don Medardo, los que les conocen, los hermanos. Porque es los hermanos Núñez, los hermanos Niños Naranjos. Esos manes llevan años, Máximo Escaleras, aquí. Ajá, porque de ahí hemos tenido artistas potentes, pero ya se bajaron un poco. Por ejemplo, no sé, Fausto Miño no ha sacado nueva música, por ejemplo. Ya te voy a contar la historia de Fausto. Sí. Y eso vamos a ver cuál es la historia de Fausto. La de los managers, aguanta. Entonces, para terminar, ponte, entonces, la manager de Sucuba, ella siempre andaba llamando para todo lado. Necesitan esto. Ella, por ejemplo, tenía un lugar de recepciones. Y cuando le alquilaban el lugar de recepciones, ella ofrecía el show de las chicas también como parte del entonces ahí se daban a conocer, repartían tarjetas, la gente le empezó a llamar y así, haciendo publicidad, como tú dices, como cualquier otra empresa. Entonces ahí sacaban muchas presentaciones de las chicas y ellas viajan mucho a los pueblitos a sus parroquializaciones y cosas así. Ahora, hay industrias mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, la manager de Paulina Tamayo es Karina Córdoba. Ella es ya parte de una organización enorme de KC Producciones. Ella en algún momento estuvo produciendo también a los hermanos Núñez. Y es una empresa súper seria, una chica súper seria que ella sí maneja a los grandes, ¿me entiendes? Entonces ellos sí cobran de 3,000 para arriba una presentación, pues. Y tienen que, pero ellos como que les firman como productora. Totalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, la Paulina se sienta a decirle, o sea, a esperar las presentaciones, porque la Karina es la que consigue todo. Y ella es una muchacha muy linda. Es espectacular la Cari, totalmente. Pero bueno, te firma una productora en todo caso. Más o menos así. Pero lo de las productoras también es otro mundo también. Ajá, es otro mundo, o sea, hay de dos, ¿no? Eres artista independiente o con productora, pero yo sí he escuchado también casos de las productoras fuertes, ¿eh? Es muy complicado. Y además que esperar a que te firme una productora, puedes esperar toda la vida, tienes que lucharle. Además las productoras ya firman a alguien que ya le ha luchado. Uno tiene también que buscar sus escenarios. Trabajar de forma independiente es doblemente sacrificado, pero sí se puede. Ahora, realmente depende de qué tan bueno seas también. El rato que tú eres lo suficientemente bueno, se te abren muchas puertas. Exacto, y ahí es cuando te firma una productora. Es que muchos chicos dicen, me va a firmar una productora, pero si no has hecho nada, no tienes tus redes sociales. O sea, te firma una productora cuando tú también ya has luchado y ya estás en un cierto punto que dices, por ejemplo, aquí están mis seguidores.
Ahora no sé cómo sería antes. Pero es, aquí están mis seguidores y estas son mis canciones y esto es lo mío. Ahí recién como que te podría firmar una productora. Antes como que primaba mucho los medios de comunicación en vivo, digamos, ¿no? La radio, la televisión. Si entrabas a los medios así de esa forma, pues la gente ya te conocía. Claro. Porque antes todo el mundo escuchaba la radio. Ahora, yo por ejemplo ya ni veo música nacional, digo televisión nacional, ni no escucho radios porque yo voy escuchando todo el tiempo YouTube o cualquier otra cosa. Pero antes sí, ahora son las redes sociales, pero antes que no había eso eran medios de comunicación en vivo. Claro. Y bueno, nos queda pendiente saber a quiénes les conoce Salo, porque por ahí sabemos que le conoce a Ciencio, a Fausto Miño, tiene sus contactos con los hermanos Gutiérrez, los hermanos Núñez, todo un mundo de gente famosa que conoce la Salo para el segundo segmento, así que quédense, vamos a un corte comercial para darle gracias a nuestros auspiciantes. Ahí nos vemos. Por la madre, quiero grabar mi primer video, pero no sé qué micrófono usar, no sé si o este pequeño. Pues todo dependerá de la ocasión. Si quieres grabar tal vez tu primera canción o hacer un podcast, puedes conseguir uno así como este, el AKG C3000. O quién sabe, quieres hacer un video tutorial y quieres algo más económico, puede ser un Banana Monkey. O tal vez tengas una presentación en vivo y necesites un AKG WMS40, que es muy bueno para presentaciones en vivo. Si quieres hacer algo como un TikTok medio fresco, pues con este es suficiente. O también si quieres hacer videos en exteriores, como entrevistas en la calle, podrías usar un inalámbrico. Y si tú tampoco sabes qué micrófono usar y tienes dudas al respecto sobre cuál me compro, pues escribe al link de contacto que tenemos un micrófono para cada ocasión. Si tú no sabes, nosotros te ayudamos para que compres a la segura. Y seguimos con nuestra querida Salomé Ruiz, que es cantante y vocal coach. Nos va a contar sus experiencias con Ya cabrón, hable bien. Super chicos famosos. Que sí, es una experiencia que me quedé así también frío. Pero antes, vamos a preguntarle a Salomé, siguiendo con la temática de lo que estábamos haciendo, ¿de qué vives actualmente? O sea, ¿cuál es tu forma de generar ingresos? Porque ese es más o menos lo que queríamos saber. O sea, no vives debajo del puente, ¿no? No. Dijo que no. Ya ven, no van a vivir debajo del puente. Digo, si eres lo suficientemente bueno, realmente se te abren muchas puertas, ¿no? Y si manejas las cosas como una profesión y de una forma estratégica, como tú decías, es una empresa, pues tampoco es necesario que vivas debajo del puente ni que te mueras de hambre, ¿no? Conozco muchos compañeros, amigos salidos del conservatorio que se dedican a cosas académicas formalmente y les va muy bien. Por ejemplo, muchos de mis amigos y ex compañeros que salieron del conservatorio en este momento están cantando ópera o están cantando música de cámara en el coro del Teatro Sucre, por ejemplo. ¿Ya? Otros ya son directores, otros amigos se han puesto, otras academias, y también conozco chicos igual que salieron de guitarra, que están en el ¿cómo se llama? Ensamble de guitarras de Quito, o están cantando en otras agrupaciones en donde tienen un sueldo fijo, como cualquier otro trabajo, sí, ¿entiendes? Sí, ellos tienen un sueldo fijo ahí en el teatro, por ejemplo. Ya, tienen un sueldo fijo, normalmente, y ellos trabajan tal vez menos tiempo que los otros y ganan más. A ti te sacan el aire 12 horas, 13 horas en una multinacional y te pagan el mínimo. Ellos trabajan 4 horas al día y te pagan lo mismo o más que a ti. O sea, el horario es de 4 horas. Sí, ellos trabajan de 9 a 11 de la mañana, cuando tienen ensayo. Y cuando tienen presentación, pues no ensayan en la mañana, pero van a las presentaciones o a las corridas en la tarde, noche. Y es un trabajo bajo relación de dependencia. Total, como cualquier otra empresa. Yo de hecho, yo le veo que es como cualquier otra profesión, porque, por ejemplo, hace no mucho hablé con un amigo abogado, y estaba que quiere estudiar contabilidad y que quiere seguirse algo de finanzas, porque dice que hay un montón de trabajo en eso, pero hay contadores de la universidad también, o abogados y todo eso que ganan el básico también. O sea, no es que ya te hiciste la vida en otra profesión, también es duro, también tiene sus pros y sus contras, entonces, o sea, aquí en este lado es lo normal. Lo mismo. ¿Puedes entrar a trabajar bajo relación de dependencia? Sí. También, o sea, hay lugares. Verás, son pocos los escogidos, te voy contando. Sí. Sí, porque te digo, cuando entras a una agrupación de esta, entras a la Orquesta Sinfónica del Ecuador, o entras a la banda del municipio, o entras así, ese tipo de cosas, te hacen una audición.
Entonces en la audición ahí ven si es que realmente tienes lo necesario para pertenecer a la agrupación, y ahí, como tú dices, no entras en relación de dependencia, rol de pagos o lo que sea, porque así funciona. Pero sí, te digo, tienes que ser lo suficientemente bueno como para estar ahí y rendir. Uh-huh. Sí, eso sí he visto. O sea, lo que yo creo, bueno, ahí sí es mi punto de vista, que obviamente si te dedicas a la música, si eres lo que sea, te toca también verle, pues es que es lo mismo, ¿no? Que cualquier otra profesión. Puedes hacerle por el lado del emprendimiento. Porque ahí he visto, o sea, cada vez que me meto más, he visto un montón de cosas. Productores musicales, instrumentistas, músicos de sesión, es que mira, tocar para otras bandas. Es muy complicado estudiar ahora una carrera de música. ¿Por qué razón? Porque son carreras universitarias, entre comillas, relativamente jóvenes, ¿ya? No, o sea, si tú te haces abogado, hay abogados aquí desde hace 200 años atrás. Si te haces comunicador, lo mismo. O sea, es relativamente una carrera nueva en el Ecuador. Si yo hace 15, 20 años estudié en el conservatorio, era porque no había una universidad que te cubriera eso. Ahora sí hay universidades que te cubren carreras musicales, por ejemplo, producción musical o, ¿cómo se llama? Se me fue, para ser profesor. Pedagogía. Eso, pedagogía musical, y hay diferentes carreras universitarias para obtener un título en música. Entonces, por ejemplo, yo estoy súper contenta porque el Estado ecuatoriano ahora está validando, y hay muchas universidades también que están revalidando trayectoria artística para darte un título musical. Entonces, por ejemplo, hay muchos artistas, hay muchos cantantes que tienen mucha trayectoria, que saben cómo funciona esto, que han cantado toda su vida y que no puedes tener un título porque en ese entonces, ahorita ya tienes 50, 60 años, sigues cantando, sigues haciendo tu carrera y no tienes un título musical que te respalde porque en ese entonces no se podía estudiar. Es que parece que no, pero si llevas 20 años cantando eres profesional. Totalmente. O sea, eres profesional. Me parece súper útil que ahora el Estado ecuatoriano esté haciendo eso. Que te tomen una prueba, que tú con fotos, con documentos, digas dónde has trabajado y qué has hecho en tu carrera musical y te puedan dar un título que te diga, mira, el Estado ecuatoriano te da la capacidad o te da la potestad de hacer tu trabajo ahora con un título. ¿Me entiendes? Es que eso digo, es que eres profesional. Entonces, eso es súper válido. Acá si llevas cantando, hay gente que lleva cantando toda su vida, 20 años, 25 años, eres profesional porque ya llevas un montón atrás y que antes no se podía tener un título universitario, ¿me entiendes? Claro. Incluso cuando yo estuve en el conservatorio, todos nos quejábamos porque era Conservatorio Superior Nacional de Música y luego le pasaron al Conservatorio Nacional y se hizo colegio. Sacaba el bachillerato, o sea, era un recién, claro. Totalmente horrible. Entonces, en ese entonces, en lugar de avanzar, retrocedíamos mucho. Ahora sí, en la parte de la educación musical se ha avanzado, aunque en la industria musical no tanto. Ahí sí. Vamos. Ajá, la industria musical como que toda... Yo veo que sigue saliendo, o sea, por ejemplo... Ahorita... Poco a poco. Ajá. Es que digo, si hay una carrera de producción musical en donde te enseñan a producir, poco a poco van a salir buenos productores que van a empezar a dar... Pero eso están haciendo, ¿me entiendes? Sí. Es una carrera que va 10 años en el Ecuador, entonces es relativamente joven. Entonces le hace falta tiempo para madurar, pienso yo. Sí, le hace falta. Yo también creo que todavía falta, la industria todavía está como que expresando, pero cada vez es más grande, hay más cosas, o sea, yo veo eso digo, cada vez que me meto más hay, por ejemplo, gente que vende beats en producción musical, hacen las pistas y te puedes venderle como la licencia, hay gente que hace, no sé, música para películas, para juegos, para cortometrajes. Y hay mucho talento aquí, hay mucho talento escondido que no tiene una oportunidad. Entonces, sí, yo les digo mucho a mis alumnos, tienes que creértelo tú. ¿Cuál es la diferencia entre Bad Bunny y tú? Que él se la creyó. Y él sí se la creyó. Y él sí se la creyó. Ese man sí se la creyó. Ese sí. Y muchos luego le creyeron. Entonces, así funciona esto, ¿no? Tienes que saber también qué tienes y después de lo que tienes, estudiar. Pero claro, digamos que en el peor de los casos puedes vivir como cualquier profesional normal, ¿no? Sí. O sea, si es que no le llegas a pegar, porque pegarle también. Es que mira, lo que te estoy diciendo ahorita es solamente una opción. Hay otras posibilidades. Por ejemplo,
Ya, pasamos de esto del ámbito académico en donde sí eres dependiente de una empresa, ¿no? De que eres parte de una orquesta, eres parte de un grupo musical en donde te pagan normalmente por tus ensayos y tus presentaciones. También la otra está lo que vemos normalmente en los escenarios, ¿no? Los grandes artistas que van a sus conciertos, esa es otra forma, ¿no? Ah. Como te digo, ahí tienes que tener un manager, si vas de forma independiente tienes que tener tus grabaciones, tus canciones o tus covers, ¿verdad? Y para que puedas salir y que puedas hacer tu profesión como un cantante, digamos, profesional, ¿no es cierto? Que pises escenarios, que te llamen por un lado, que tengas un contrato por el otro, esa es otra forma de vivir y créeme que no se paga poco, verás. Yo muchas veces hago publicidad a veces en las redes para cantar así en cumpleaños, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, a veces en Navidad y la verdad es que sí se gana, o sea, yo de eso viví en realidad en la pandemia, de conciertos virtuales. Entonces yo canté Día de la Madre, tuve que cantar de 8 de la mañana a 8 de la noche porque nadie podía salir de la casa. Entonces en una sola sesión juntábamos a toda la familia, yo les daba una serenata virtual y la verdad es que el Día de la Madre me fue súper bien. Sí, es que Súper bien. ajá, la gente cree que no, pero hay bares, restaurantes, discotecas, matrimonios, qué bestia, hay un montón de lugares para cantar y siempre están buscando cantantes. Y de eso Así siempre es. tienes que tener en cambio una buena imagen, una buena publicidad, que todo el tiempo esté saliendo. Ahora a los artistas les ha dado por hacer música en vivo, entonces más o menos ven cómo tocan y luego te preguntan cuánto cuesta y luego te invitan a sus matrimonios, a sus bautizos, a sus cosas. Entonces ahí se genera también un... Más bien tienes que estar preparado, yo creo, porque cuando antes te acuerdas que yo no tenía como que un show o algo así. Ujú. O sea, ahí me llamaban un montón de veces y perdí más bien. Ahí sí fue Y como yo que, le propuse al muchacho, tengamos una lista de canciones para que tú hagas las cosas. es como y que, te ajá, digas que- más bien uno se puede estar quedando y perder las oportunidades porque de ley necesitas tener un show. Ujú. O sea, eso de ley, algo que esté estructurado, planificado, qué canciones vas a cantar y todo eso. Así mismo. Y la tercera opción es a lo que yo en este momento me dedico, a dar clases. ¿Ya? Y justo... En ajá. realidad no es una opción que tal vez muchos queríamos de la vida. Muchos músicos que son muy buenos músicos se dedican a dar clases en academias, en conservatorios. Tal vez no era lo que tú querías hacer en un principio porque uno estudia para ejercer y no para enseñar. Pero te soy honesta, ha sido algo que yo he descubierto que me gusta dar clases. Sí. Me gusta ver cómo los demás crecen o tratar de buscar y decir, Dios mío, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo hacemos? ¿No? Te soy honesta, a mí también me hubiera gustado tener una carrera artística, pero ya vamos a hacer otro podcast más adelante contando esa parte de la vida de por qué se me dio la vuelta todo y tuve que tomar otras decisiones en la vida. Y ahorita pues yo doy clases en una academia y también tengo mi propia academia donde tengo también ahí otros alumnos y la verdad es que sí, rinde, gracias a Dios. Rinde, de ahí igual se paga arriendo, se paga servicios y igual tienes que tener tus cosas que en realidad no son muchos, ¿no? Como lo mío es una escuela solamente de canto, yo tengo pues el micrófono, el parlante, el piano donde enseño, se adecua un poco el aula, los espejos y cosas así para que la gente esté cómoda y todo bien. Hay academias, por supuesto, mucho más grandes donde tienen ya guitarra, piano, violín y otras cosas y obviamente eso ya tiene que ser otra inversión, ¿no? Más grande. Pero depende, en mi caso te digo solamente es una escuela de canto y gracias a Dios está bastante bien, entonces... ¿Cómo encontramos en redes sociales para que aprendan a cantar? ¿Cómo encontramos tu escuela de canto en redes sociales? Instagram y Facebook lo pueden encontrar como Salomé Music Academy. Y, o si no, mis redes personales que son Salomé Ruiz. Así me encuentran en todo lado. Listo, ahí vamos a poner en la descripción, en los comentarios para que puedan asistir a las clases de canto. Son muy buenas, la verdad. Yo considero que es de las mejores profes que debes haber. Yo he tomado clases con varios profes e incluso de otros países y todo, hasta la parte online. Y siento que sí, o sea... aprendes muchas cosas, ajá. Gracias. Muy bien. Es que mira, hay una cosa bien importante y yo creo que es la diferencia porque yo me he encontrado con alumnos así, de que te enseñan técnica vocal y te enseñan todo lo que es respiración y resonancia, todo lo demás, y cuando yo les digo, a ver, respiran bien, les pongo a cantar y no lo aplican cuando cantan, entonces por eso se complican. Yo creo que la diferencia que yo tengo con los demás, y no me importa, modestia aparte, yo les obligo a ponerlo en las canciones.
les obligo a ponerlo dentro del repertorio y que lo usen como una forma de cantar de forma permanente. Entonces, esa es creo que el plus. Y como que tienes un programa estructurado, porque incluso así vayas a los lugares donde vayas, siento que es como que canta y ya estás, y más o menos te van corrigiendo las cosas, pero tú sí me enseñaste como, a ver, apoya. Justamente a ver esto, porque parte yo no por tuve parte eso. por parte, así como que, bueno, vamos, apoyo, afinación. Justamente cosas porque así. yo no tuve eso. Cuando tú entras al concert a estudiar o entras a cualquier otra academia, es justamente lo que tú dices. No, te hacen cantar y bueno, te voy corrigiendo y se respira así y ahora respira. No, esto es un proceso. Es un proceso. Por eso cuando llegan y dicen, es que yo ya quiero cantar en 2 semanas. Me río de ti primero. Eso no va a pasar. ¿Ya? Déjame, me río para explicarte las cosas. Porque eso no sucede así. Entonces, justamente yo tengo un plan estructurado de cómo deberían aprenderse las cosas y el orden, porque yo no tuve eso. Y cuando yo me di cuenta de que yo había pasado por ese proceso, a veces con ayuda y a veces sin ayuda, porque tú tienes que tener tiempo para conocer tu voz y para conocer tu instrumento, ahí te das cuenta realmente el orden. Incluso cuando yo salí de una academia que no voy a decir el nombre, ¿ya? No querían dejarme salir, no me querían dar mi último cheque hasta que yo les deje la estructura con la que yo enseñaba las cosas. Yo les di, pero no les dije cómo. ¿Ok? Entonces, claro, ese es el plus que yo tengo. Y ponte, y lo puedes decir, ahorita yo le daba clases a Lidia Rivadeneira y ella me dijo una cosa bien bonita, me dijo, yo he pasado igual por un par de profesores de canto, me dijo, pero nunca me habían hecho una evaluación de la voz como tú me la hiciste. Sí. Y ella me ha mandado algunos, ¿verdad? A la academia. Sí, creo que... Porque creo que le gustó. Ajá, es que sí se siente una diferencia, o sea, ya te sientes incluso en... ¿Te acuerdas que yo antes de conocerte incluso no cantaba mucho en redes ni salía cantando porque me daba vergüenza, o sea, yo sentía que no. Y ahorita ya subimos la presentación que hicimos en el Montúfar, otras presentaciones que hemos tenido, o sea, ya la subí y digo, después de verlo un tiempo digo, oye, se escucha bien, me gusta, ajá, me gusta, ajá, es como que algo... Y es algo que creo que los artistas tenemos a veces, no te gusta mucho lo que haces, no sé, como que no confías o no está tan bien, o tú mismo dices, no está bien esto, pero ya después, o sea, que tomé clases contigo, ya fue como que no, sí me gusta, o sea, está presentable, es un producto que me gusta, o sea, quiero subirlo. Es que tú tienes que escucharte y tienes que escucharte bien, ¿ya? Entonces, cuando a ti te gusta lo que escuchas, entonces puedes salir. Si tú no te la crees, nadie te va a creer. Así de fácil. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a ver qué artistas famosos, con quién te has topado en este mundo artístico, en este mundo musical. Gracias a Dios me he topado con un montón de gente. Gracias, sí. Mira, bueno, de los que más te acuerdes y, o sea, de lo que yo te contaba, por ejemplo, el Fausto Miño. Mucha gente no le quiere, que no sé qué. En su momento él sí estuvo así medio alzadín, pero tenía de dónde. ¿Ya? Es que el Fausto llegó a ser claro, muy firmado fuerte, con muy Warner, fuerte. así que bestia, yo me quedé frío. Sí, en realidad todo el lo que Fausto he ha hecho. alcanzado cosas impresionantes porque el Fausto, primero que nada, yo que le conozco y que es un buen amigo, Fausto Miño. tiene muchos plus, ¿ya? Por ejemplo, él escribe sus propias canciones y las canciones que tiene son espectaculares. Se parece mucho al estilo que tiene Marqués ahora. Y Marqués la está rompiendo ahorita donde sea que vaya. Entonces, y por cierto, Faustito le ayudó y le dio el primer patadón a Marqués para que surja. No sé. Eso no lo sabe mucho, pero es así. Si ¿El ustedes Fausto, ven dónde le el conociste video, al al Fausto yo le conocí porque, digamos que teníamos la misma profe. Porque mi profe tenía una academia aparte y él estudiaba allá y yo estudiaba en el concert, entonces algún rato nos juntamos y nos conocimos. ¿Qué te digo? El Fausto, todo el mundo le ha criticado, ay, es que él no canta, es que se desafina, no sé qué, él está consciente de eso. Él sabe esas cosas. Pero mira, a mí me dijo él una frase muy importante que es muy valorable. Él dijo en algún momento, yo tengo mis canciones y mis canciones son buenas. Y yo tengo el valor de cantarlas yo y no dárselos a otro. Créeme que cuando me dijiste eso me identifiqué tanto. Me caía bien el Fausto, pero cuando me dijiste eso me identifiqué tanto porque yo también tengo mis canciones y fue como que... Sí, o sea, también me gustan mis canciones, son buenas. Digo, tengo que sacarlas, ajá, Y tus grabarlas canciones y todo. son movidas, son Ajá. pegajositas, o sea, hay que creérselo. Ujú. Entonces, Fausto empezó desde abajo.
Fausto empezó yendo a los grandes hoteles, al Hilton, al Marriott, a todos esos, a colarse en los eventos que había ahí en las salas y a decir, déjeme cantar. Así. Y le canto así. gratis. Ajá, ¿Me entiendes? eso también nos contó, qué bestia. Ajá, hasta que en una de esas le encontró el Chevera, que era en ese entonces productor de Gama, y le ofreció un contrato, no me acuerdo bajo qué productora era. Pero ahí empezó realmente a surgir la carrera de Fausto, que se le conoció de una forma abombante aquí en Pero el ese Ecuador. man le luchó durísimo, o Súper sea, duro. qué bestia, o sea, no es que él como que ya salió de la noche a la mañana, ese man le luchó nos contó. Sí, totalmente. Iba, le canto día gratis, así, solo déjeme cantar. Sí, te lo Ajá. que me encanta. Y obviamente también las personas dándole un poquito de fe, ¿no? Ujú, Porque cántame un evento, pero yo quiero cantar. Y si no te he escuchado, claro. ponte que me cantes, así como Sí, la eso- chimoltrufia. Eso nos contaba una vez, que le Claro, y también que la le ha gente un paso pasado. de fe, ¿me Ajá, entiendes? y que le ha pasado también, me dijo que una vez me ponen una canción, ¿de quién también? De otro artista. Y me tocó cantar, dice, yo ya estaba en el escenario. Y me toca cantar, dice así, me toca cantar algo que no había ni repasado. Y fuerte cantar algo que no hayas repasado. Claro, Y me total. toca cantar, dice, les pido que me pongan mi música, obviamente, mis canciones. Y me ponen a cantar algo que yo nunca he repasado. Sonora Era de otro Dinamita, artista. ¿no? Algo así, ajá, como que me pusieron a cantar algo de Américo. Y yo así. Y me tocó cantar, dice el man. Claro, Duro. y eso sí, recomendación, y todos los músicos profesionales lo saben. Aunque ya hayas cantado esa canción 1000 veces y te toca cantar esta canción en una presentación este sábado, la vuelves a repasar. No hay que confiarse jamás. Entonces, de ahí el Faustito trabajó un tiempo con Chevera y surgió full su carrera, incluso fue a dar a Viña del Mar, en donde se confundieron las carpetas del folclore y de la otra, por si acaso, porque hay mucha gente que no sabe la historia de lo que pasó en Viña del Mar, yo sí. Entonces, y después de eso, el Fausto decidió dejar al Chevera. Y él mismo justamente vio esto de la música como una empresa, se fue a estudiar a Colombia, esto de administración y las productoras y cómo se maneja una carrera, y él se empezó a manejar a sí mismo. Ahora el Faustito vive de sus regalías Sí. y de un proyecto igual de capacitación para empresas combinado con la Combinado música. con música. Y obviamente apoya mucho a un emprendimiento que tiene su esposa de unos productos naturales maravillosos que se llaman Natú. Cómprenlos, son buenos. Es que lo que dijo el Fausto igual era que estar arriba a ese nivel a veces es duro. O sea, y él como dijo, ajá, yo ya me perdí a los cumpleaños de mi papá, de mi mamá, de mi familia. Fin de año nunca pasas en la casa. Entonces él dijo, ajá, por eso que digamos que le bajó un poco al Sí, nivel al de, porque trabajo. él estaba ajá, acá y después, o sea, ya dejó de sacar música, o sea, le metió, o sea, sigue cantando, pero ya le metió un poco más suave a la cuestión porque dice que estar arriba es durísimo. O sea, es un Ponte- trabajo muy estricto y muy pesado, muchas fechas. todo. Totalmente. Ujú. Y Faustito, o sea, independientemente de lo que cree el mundo, porque sí tiene muchos detractores y en la vida siempre vas a tener gente que te apoye y gente que te ponga el pie. Entonces, él es una persona de un gran corazón. Sí. Y a él le cae, les prometo, a él le cae la plata porque él hace las cosas sin buscarla. Él ayuda a la gente sin pensar en lo que va a lograr después, ¿me entiendes? Lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchas personas. Y te digo porque yo he hecho 2 conciertos en donde yo he tenido que recaudar fondos por motivos personales y él ha ido a cantar. Por lo de tu enfermedad, ¿verdad? Totalmente. Entonces, Vamos a tener que él ha invitarle a estado otra ahí. para que nos cuentes, que es una historia Él ha también un estado poco larga. ahí, él ha estado ahí todo el tiempo. Entonces, y yo tengo incluso los audios aquí, te los puedo mostrar, donde él me dice, dime qué necesitas, en qué te ayudo, cómo te puedo colaborar, porque él es así, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que sí le critica, sobre todo por lo que han dicho por ahí un par de locutores a los que yo también amo mucho, no voy a decir quiénes son, pero siempre en algún momento siempre le están así votando miércoles porque él en algún momento le dijo así como que ayudémoslo, porque son nuevos, y ellos no eran tan nuevos, pero no eran tan conocidos como él. Entonces, bueno, esa es otra historia, no les voy a contar, no les voy a contar todo el chisme. Eso por un lado con el Faustito. Por otro lado, ¿Quién pues más conoces? he Eso tenido te la iba a decir, fortuna ¿con de quién? conocer un poco a los chicos de CNCO. Ah, ya. Yo me llevo con Christopher Vélez, entonces, y con su familia, sobre todo con su papá.
Eso lleva de hace muchos años, de cuando él no era músico, por cosas del coro, que en algún momento tuvimos que viajar hasta la ciudad de Loja. Y bueno, después con el tiempo igual, nos encontramos en un, ¿cómo se dice? En un live que hicieron, y sí lo he podido ver cada vez que él viene al Ecuador. Lo vi hace como 3 meses más o menos que vinieron ya a la última cita, la despedida, y fue súper doloroso porque sabemos que aunque él es de acá, pues no lo vamos a poder ver en un tiempo. Entonces, ¿tú hablas con él? Antes sí, ahora ya no tanto. En realidad, cuando se cambiaron de manager de Ricky Martin a Walter, hubo un cambio muy fuerte en los chicos. Ya no se les permitía hacer muchas cosas. Y estar bajo la firma de una disquera como Sony es muy complicado. Es muy difícil, hay muchas cosas muy estrictas y en el contrato les dicen qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, el papá de Christopher me contaba de que él no puede siquiera promocionar el restaurante de su papá, ni siquiera de forma local, porque por el contrato no le permite. O sea, ellos tienen que promocionar lo que la disquera diga. Totalmente, ellos no pueden hacer nada. Entonces, y por supuesto, no. Igual el papá de Christopher me contaba, o sea, ustedes saben que los chicos ganan buen billete por todo lo que hacen. Ya son internacionales. Por supuesto, pero por ejemplo, ustedes no saben la tajada tan grande que Sony se lleva. Y eso debe ser cierto, o sea, debe ser verdad. Es que la disquera te es algo así. Siempre te va a poner Entonces, ponte, yo a Ciencio le tengo un cariño muy, muy grande porque igual, es algo que tal vez la gente no va a entender, pero ellos también me echaron mucho, mucho la mano cuando yo estaba muy, muy mal. Entonces, y te digo, yo hablé con Christopher y hablé con... No solo con Christopher hablé ese día. Bueno, cuando nos encontramos hace como 3 meses pude hablar con los 4, pero en realidad más estaba conversando con Christopher. Y yo les agradecía a todos porque hasta cierto punto ellos fueron enviados de Dios para que yo pudiera mantenerme con vida en algún momento. Y Christopher hasta cierto punto lo sabía porque con él yo conversé de eso en el 2017 cuando vinieron a grabar Mamita aquí en el Ecuador. Pero creo que hace 3 meses pude conversarle un poco más cómo fueron las cosas. Es que ellos también están cambiando de número constantemente porque se filtra también constantemente. Sí, se les filtran los números, ¿en serio? Sí, por supuesto. O sea que entonces digamos que tienes un pana y ni sabes de quién tengo el número. Total. Y peg. O sea, claro. Se filtra. Imagínate, ellos a están ese cambiando nivel. el número constantemente y es un relajo. Entonces, eso con los chicos de Ciencio. ¿Qué más? De ahí tuve un tiempo de andar igual con los hermanos Núñez, un buen rato, justamente porque como te digo, ellos tocaban con el trío Los Ángeles y yo andaba con el trío Los Ángeles para arriba y para abajo. Entonces, ellos tocaban con los Núñez y yo pasé un gran tiempo con los Núñez. 2 personalidades completamente diferentes, ¿no? Mauricio es una persona súper jovial y ven ñaño, vamos, y que no sé qué. Y Orlando es como que muy recatado, muy educado, muy así, pero igual es buen pana. Es buen pana. Entonces, igual con ellos. Y a ellos les veo full serios. A los dos les veo así como que full serios. No, el Mauricio es un goce. Sí. El Mauricio es un caga de risa. El Mauricio es una persona súper abierta, es una persona que te dice las cosas así de frente y es un goce porque cuando el Mauricio estaba borracho me sabía querer dar clases de canto. A ver, ¿qué pasó? Y no, pues el bozarrón que tiene el Orlando Toshiro, por eso le decíamos el Tosho. El Orlando cuando estaban pegados afina. Así. Más o menos. Sí, más o menos. Apoyo. Más o menos. Entonces, tuve el honor de poder ser invitada al matrimonio de su primo, creo que era. Y obviamente ellos tocaron y trajeron también un grupo de vallenato súper bueno. Tuve también el honor de poder visitar su casa en el cumpleaños de su hermana. O sea, en realidad son grandes artistas, muy buenos artistas. Ellos Súper sí buenos. andan también que se pasean por todo el Ecuador. Sí, claro, es que ¿no? te digo, música nacional siempre va a poder. Eso, de ahí ponte, uno de los primeros pasos que yo tuve como profesora de canto fue en Fogo Group. Fogo Group era una academia que formaron Juan Sebastián López, del Juancho, el que ganó el Gran Hermano del Pacífico representando al Ecuador. Ya. Y las Lolas, el de ¿qué debo hacer para llegar a ti? Y a ellas. Entonces, una de las Lolas
María Dolores y el Juancho se pusieron una academia donde había canto, actuación y danza. Sí. Entonces llamaron a los mejores. No, mentira. Entonces llamaron a gente y habíamos cantantes, bailarines profesionales enseñando a los chicos y era una academia increíble. Entonces yo me llevo con ellos hasta ahora. De ahí de algún otro famosillo, con los de Star Squad. Me llevo hasta ahora con el Enano, con el Néstor Mena. Un gran No les tipo. cacho a los, Es o sea, un solo sé que son los tipazo. Star Squad, nomás no sé quiénes son El individualmente. Néstor es un tipazo. Entonces, yo me conocí con el Néstor porque estaba trabajando en ese entonces con Vale A. Vale A era una cantante que estaba ya saliendo a la palestra, estábamos haciendo grabaciones, de ahí conocimos también a Slav, que es el mejor productor de urbano de aquí del Ecuador. Es increíble el Slav. Alejandro De Jara. hecho, yo le conocí por el Slap, le conocí a la Salo porque él era productor. Y yo quería que- Alejandro es espectacular en la producción, sobre todo de urbano. ¿Alejandro se llama? Alejandro Jara. Ah, es Slav, es el nombre artístico. Yo le conozco por Slav, no he conversado mucho con él, pero Entonces- gracias a él le conocí a la Salo. Entonces el Slav es muy bueno, él te lanza ideas súper frescas en el momento en el que estás y no le da vergüenza nada, es espectacular el Slav. Entonces nosotros trabajamos, éramos como un equipo para sacar adelante la carrera de Valeria. Entonces el Enano, el Néstor, el que es digo, el vocalista de Star Squad, él era el manager, yo era la vocal coach y era corista también de sus presentaciones. Teníamos a Carlita Paredes, que era su maquilladora. Tú tienes todo un lo que video, es ¿no es imagen. cierto? De cuando estás cantando ahí con Sí. esta chica. De Ajá. ley tienes que mandarnos Sí, para ya que les vean. mando. Así. Ella tenía también, te digo, maquilladora, peinadora, o sea, todo lo que era estilo. Y ella empezó ya a salir a los medios y tenía O sea grabación que de sus cosas. Ya tenía su equipo. Su ¿no? equipo, Es que totalmente. sí, si quieren ser cantantes y llegar a ese nivel necesitan un equipo. Solito no se puede. Totalmente. Si es entre productores, coach, Sí, y si coristas. quieren trabajar con la gente con la que ella trabajaba, me avisan, porque te digo, por ejemplo, me trabo, sorry. La Carlita, ella hasta ahora trabaja en todo lo que es imagen y es muy buena, Ajá. muy buena. Entonces, si quieren igual tener alguno de esos contactos, solo nos escriben y les actualizamos. Ajá. Pero, por ejemplo, lastimosamente la carrera de Valeria se vio truncada por una tragedia y ya no pudimos continuar. Pero sí quedaron los amigos, entonces fue súper chévere también que en el evento de lanzamiento de la carrera de Vale pude conocer a Dempra, de la factoría. Ajá. Entonces ahí todos cantando Moriré. Muy bueno. Y sí tengo videos de eso también con la Dempra. Una foto también con ella, porque ustedes van a mi academia, van a ver justamente las fotos con todos los famositos en los que he podido tener algún tipo de conexión. ¿Y qué pasó con esta chica? ¿Sigue cantando? No, lastimosamente ella falleció. Ella falleció. Y en realidad fue un golpe que nos dio muy duro a todos nosotros, porque obviamente no esperábamos algo así, pero así es la vida. O sea, no, hoy estás, mañana no estás. Y a todos nos cambió de alguna forma. Creo que a Néstor y le dio más duro todavía, porque ella siempre tenía una frase que decía, sueña y vive tus sueños, y él se tatuó esa frase aquí. Y fue una temporada muy fuerte para nosotros. Yo creo que un año estuve todavía así como que sin asimilar muy bien las cosas, y luego como que ya la dejé ir. Fue un evento muy fuerte para nosotros, y tenía así una carrera bastante prometedora, pero también tenía muchas cosas detrás que nosotros no sabíamos. Uh-huh. Ay, madre, vamos a tener que hablar en otro podcast. Chisme. A que nos cuente cómo fue la carrera. Eso de ponte esta así un chica. poquito en la parte comercial, porque en la Ajá. parte académica, que la gente tal vez no conoce, me llevo con todo el mundo. Claro, Todo es el mundo. que parecería, pero detrás o de la conozco gente también. también, claro, detrás de eso también hay la parte académica, como tú dices, o sea, cantantes que son una bestia, que tal vez no están en la parte comercial, pero tú te quedas frío de escucharles cantar, así guitarristas, Totalmente. requintos, todo eso. Por ejemplo, hace un par de meses se hizo la ópera El Tríptico Quiteño del maestro Marcelo Beltrán, que él es el esposo de quien fue una de mis maestras en el Conservatorio Nacional, la maestra Nancy Llanes. Entonces él hizo una ópera
de tres leyendas quiteñas. Y yo fui para allá y todos mis compañeros estaban cantando ahí. Son artistas que merecen su reconocimiento y que no son conocidos, que hacen música, pero que en realidad nadie les ve, ¿no? A menos que tú vayas a uno de estas cosas, que en realidad no es tan caro, verás. Hay entradas de $5, de $10, de $15 y otras un poco más caras tal vez, pero que son espectáculos que tal vez no vuelvas a ver en tu vida. Claro, Aquí son la una ópera en el bestia. Ecuador se está perdiendo. Y te digo, yo trabajo tal vez un poco más en el canto comercial, pero ¿cómo te explico? La parte académica para formar otros cantantes es sumamente importante. Y ellos hacen patria a través de eso. Por ejemplo, la Fundación Cultural Armonía, que lo dirige María Fernanda Argotti, que es una de las protagonistas de la compañía lírica, me parece, es tremenda fundación. Es tremendo. Ahí dan clases los mejores coaches que hay aquí en el Ecuador. La maestra Natalia Luzuriaga, el maestro César Espinosa, ella misma, el maestro Jorge Casís, son otro nivel. Claro. Son gente sumamente preparada Es que también- y también- sumamente entregada a la música. Claro, es que también lo que nosotros, por ejemplo, conocemos a lo que tú me dijiste, a Paulina Tamayo, pero detrás de ello que el requinto, que la guitarra, que no sé qué, Y y tal vez mucho no les ensayo. conocemos, tal vez a ellos no les conocemos o no sabemos sus nombres, pero son gente también súper dura que acompaña a Fuerte. los artistas principales. Ujú. Y lo misma gente del Teatro Sucre, por ejemplo. Son Ujú. gente súper preparada. Yo de ahí aprendí un montón de manejo escénico. Cada movimiento está fríamente calculado dentro de la escena. No es esporádico que el uno se ponga acá, que el otro se ponga allá. Todo está ensayado. Absolutamente todo. ¿Ya? Y eso es lo que yo también trato de hacer en medio de los montajes pequeñitos que yo hago. Eso nos decía, eso me ha dicho a mí, todo, hasta él. ¿Cómo es? Mi gente, todo eso está ensayado, aunque crean que no, Todo. cada vez que yo digo mi gente, eso ya está ensayado. Acá. Todo Exacto. tiene que estar dentro. Nada hay algo fuera de Parecería, del no, ensayo. que parecería que eso es Ujú. como que parece que es improvisado o algo así, pero todo está ponte- ensayado. A veces, eso yo le Ajá. decía a una amiguita mía que recién se había graduado de actriz en la Facultad de Artes. No, mentira, de productora escénica, algo así era. Entonces me decía, ay, todavía tengo como 4 o 5 funciones más. Yo le decía, disfruta. Porque cuando tú trabajas un mes en la parte musical de una ópera y luego un mes más en la parte escénica de una ópera para tener 4 presentaciones, vas a decir, tanto esfuerzo para tan poco. Y sí, uno lo siente así. Cuando tienes muchas presentaciones, como que ya le coges Ya un poco de compré. fastidio, ¿no? Ajá, porque haces lo Ya, mismo, ya. repites tú, repites Pero lo cuando mismo en todas tienes las muy presentaciones. pocas, en cambio dices, ¿nada más para esto? Ajá. Tanto trabajo. Y sí se va así el tiempo. Entonces hay que disfrutar. Eso en la parte académica. Me conozco a todo el mundo. Gracias a Dios. Bueno, ya cuando salgan los nuevos cantantes, uno dirá, bueno, ese yo no le conozco, pero es bueno. No sabemos, ¿no? Ya. Lubeck, eso. así, para Y en la hacer otro parte, podcast para- y ponte, para mí, y es una parte sumamente importante, también la música cristiana. Porque yo soy cristiana y yo canto todas las semanas, o por lo menos pasando una semana en mi iglesia. Entonces, yo tuve la oportunidad de poder estudiar en la Escuela Ministerial de Miel San Marcos. Miel San Marcos Ay, es un grupo musical de los mejores que hay aquí en el mundo. Música No hay cristiana. iglesia que no cante música de Miel San Marcos. de ley. Y yo pude conocerlos, gracias a Dios, pude estar en su escuela. Seguimos 2 niveles. El primero se llamaba, ¿cómo se llamaba? Algo sobre ministros, algo sobre ministerio o algo así. Puedo seguir con ellos. Y la segunda era adoradores conforme al corazón de Dios. Y también en mi academia tenemos un taller de alabanza enfocado hacia los adoradores. Entonces, muchas de esas ideas fueron sacadas de experiencias mías y otras de la escuela ministerial que ellos nos ayudan. Entonces, de ellos aprendí cosas súper importantes que ahora yo los enseño a mis alumnos. Primero, practica hasta que lo difícil se te haga fácil. Si tú quieres ser un músico, tienes que tener disciplina, por lo menos 15 minutos diarios de tu instrumento, sea cual sea este, por lo menos 15, ¿ya? Y obviamente las cosas hay que hacerlas siempre con excelencia porque son para Dios. Entonces nosotros dentro de la academia pues sí tenemos también esta parte de la música cristiana que es mucho más activa incluso que la parte comercial, porque nosotros tenemos escenario, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Todos los domingos. Ah, sí, claro. Entonces, eso también Todos hay los que domingos es aprender a presentación. manejarlo totalmente. Entonces, hay que aprender a manejarlo.
Y otra cosa también que saco mucho de ellos es que los músicos cristianos no sé por qué no les gusta prepararse. Entonces, en serio, sí, es como que... Sí, de verdad te digo. Porque siempre tenemos en nuestra cabeza la mentalidad de que Dios ve nuestro corazón y no ve lo que estamos cantando. Y recordemos, y hay muchas cosas que no sabemos. La adoración va más allá de la música, no tiene que ver con la música, tiene que ver con tu vida. Dios sabe cuándo desafinas. Total. Es más, no le importa. ¿Ya? Pero sabe. Sí, pero... nosotros tenemos como cantantes o como músicos una responsabilidad frente a la gente que nos escucha. Porque somos simplemente, ¿cómo te digo? Transmisores de la presencia de Dios hacia la gente. Y eso tal vez, te digo, la gente que ahorita me está escuchando no tiene ni idea de lo que estoy hablando, pero los cristianos sí saben de lo que estamos hablando. Entonces hay que prepararse. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer a los chicos de Miel San Marcos. El profe Luis me salió a decir, Salomé la cantante, me salió a decir. Y el profe Josh en algún momento me dijo, quiero honrarte aquí, porque teníamos a veces clases en vivo con ellos, quiero honrarte aquí enfrente de todos porque tú eres una cantante de ópera. Yo no he conocido músicos cristianos que hayan llegado a ese nivel. Y cuando nosotros hicimos grupos así entre países, en mi grupo había un argentino, Juan Crist, había un argentino, había un colombiano, un costarricense, un mexicano y cosas así. Yo tengo una productora, a ver, hagamos canciones, empezamos a hacer canciones. Yo era la única ecuatoriana haciendo ahí arreglo de voces porque los demás no sabían. Ajá, porque los músicos cristianos no se preparan. Vaya y prepárese, como dice la palabra de Dios, adquiera sabiduría y conocimiento. Es un mandato, es una obligación. Sí, y bueno, lo que tal vez no tan en el ámbito cristiano, pero algo me dijo Lázaro que también me llevo y me acuerdo full. Así cantes ante 2 personas, tienes que dar lo mejor. Lo mejor, no importa, tú no sabes cuándo esas 2 personas, uno de ellos te va a contratar en el futuro para el cumpleaños de la mamá, del papá, de la primo, de lo mejor. Así que siempre que cantes es como que lo mejor. Y eso me enseñó el maestro Jorge Jaramillo. Ay, qué lindo que es el maestro. No, yo tuve muchos problemas con el maestro Jorge. Pero luego llegamos como a reconciliarnos y la verdad es que muchas cosas que el maestro Jorge Jaramillo me ha enseñado, lo ocupo y lo enseño. Alguna vez con el coro nacional tuvimos una presentación en la iglesia de Ñaquito, me parece que era Navidad. Y habían 2 personas de público y él nos hizo cantar todo el concierto de 1 hora para esas 2 personas y nos salió hermoso el concierto y el maestro Jorge nos enseñó ese día, aunque usted tenga uno, usted tiene que hacer las cosas bien. Y todos así. Total. No sabes cuándo, no sabes cuándo de las presentaciones que yo he tenido, que a veces son una canción de las que hicimos en la academia cuando estábamos allá. Una canción, o sea, tú me decías, tiene que salir bien. Y de esa canción me dijeron, porfa, preséntate acá. Entonces ahí ya era el show completo, pero de esa una canción que canté, que pudo haber sido ante 10 personas. Tiene canciones todas pegajosas buenas. Entonces es importante, aunque sea para una persona, como tú dices, cantar bien preparado. Sí. Aunque sea para una persona. Sí, porque la mejor publicidad que tú puedes tener, y eso lo puedes averiguar en todo lado, ves, mi carrera de comunicación de algo me ha servido, es la publicidad de boca en boca. Cuando te dicen, este man canta bien, o este man canta mal. Créeme que eso se reproduce. Hasta del karaoke a veces te dicen, yo no que va al karaoke, o sea, medio relax, no, pero hasta del karaoke a veces como que, oye, que no sé qué, que cantas bien, que no sé qué, así, del karaoke, ¿cachas? Que no vas pues con esa intención de presentar un show, pero hasta ahí. Sí. Es un nivel de tensión, sí, pero hay que hacerlo bien. Listas, ¿no? Sí. Y Salo, estamos por despedir el programa, pero sin antes preguntarte algo. Una experiencia que más recuerdes como cantante en los escenarios. ¿Cuál es esa experiencia, pero que te marcó? Ya me estoy riendo. Acá. Es que un artista tiene que pisar el escenario. Ahí uno se hace, ¿ya? Sí. Entonces, en el escenario han pasado tantas cosas. ¿Sí se acuerdan la caída de la Sharon así? De ley, ya. Sí. Ya, yo me caí un día. También. Pero no me caí así tan malvadamente, no.
Claro, Sí, Sharon pero se cayó. sí me caí como Karol que... G se fue de las gradas. Y esa pobre se anda matando a cada rato. Sí, pero ese sí fue como Pero la unas primera 10 vez gradas, que te pasa eso. sí te da ganas de llorar, pues, mijo. Entonces, yo me acuerdo, claro, y mis amigos se me burlaban, pues, y me decían, ¿de cuánto fue la moneda que te bajaste a coger? Yo así de a centavo. Así mal plan. Porque esas cosas sí se hacen. Igual, una vez me acuerdo que me olvidé la letra, que eso pasa full a menudo. Pero la salvé porque tienes que aprender a salvar la canción cuando estás ahí arriba. Entonces, era como que la misma melodía en las 2 estrofas, pero con diferente letra. La segunda letra borró cassette. Entonces me repetí la primera. La debí tocar. Ya, y otra experiencia fue también la primera vez que yo estuve en el coro. Creo que estábamos en Guayaquil. Y entré yo solita en una parte donde no había que entrar. Y el maestro Jorge me mira con ganas de saliendo de aquí te voy a matar. Y yo, a llorar, no, mal plan, y yo salir de con ahí. todo. Claro, Porque uno... yo solita, sí. Y me acuerdo que me puse a llorar y el maestro Jorge me dice, ¿por qué lloras? Y yo le digo, porque me equivoqué y todo el mundo lo notó. Y me dice, y mañana se van a olvidar de ti, así que cálmate. Y así, pero yo no lo voy a olvidar. Me dijo, pero es que son gajes del oficio. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y tú tienes que saber que la próxima vez que tú te equivoques, mañana la gente se lo va a olvidar. Así que no te preocupes, esto es así, tú siempre da lo mejor que puedas, trata de no volverte a equivocar, pero si es que eso te pasa, tampoco te va a cambiar el rumbo de la vida. Sí. Entonces el maestro Jorge ahí era estricto, muy estricto, pero sí nos enseñó muchas joyitas para poder seguir caminando en la vida. Musical. Siempre esos errores van a pasar en el escenario. Si te acuerdas que se nos apagó la música ya. Igual, o sea, esas cosas pasan, ajá, le salvas. Y ya no es la primera vez, allá en el centro comercial, en el Quitus también se nos apagó la música. Entonces deberías llevarlo en un flash. Pero esa vez ni siquiera nos pidieron que lleve ni nada, o sea, fue como que... Uh-huh. Ah, y otra cosa bien importante, recomendación. Uno siempre tiene que estar listo para todo. Va ese rato, a ti no te hacían cantar y de repente dicen, canta, sálvanos la vida, por favor ven, canta. Tú, bueno, ¿cuál? ¿Ya? Ajá, Uno siempre tiene que listo. estar listo. Siempre tiene que estar listo para lo que se pueda presentar. Listo, mi querida Salo. Redes sociales por última vez para el contacto, para clases de canto a Salomé Ruiz Academy, ¿no es cierto? Yes. Salomé Music Academy. Music Academy. Ahí lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook o mis redes sociales, Salomé Ruiz, así me encuentran en todo lado. Listo, Salo. Despide a tu público. Bueno, ha sido un placer enorme poder estar con ustedes, poder contarles un poquito de cómo es la vida artística y musical. Espero que les haya servido, que les haya entretenido. Y bueno, ya saben dónde encontrarme, así que espero verlos pronto y muchas gracias por estar aquí. Y ya saben, mis bros y mis nenas, para todo lo que hagan en esta vida, vayan a la segura. Nena, no importa que hoy me meta en problemas, yo la dejo, tú lo dejas y qué pena. Nos escapamos y nos vamos pa' la playa, baby, pa' la playa. Caminando por la orilla hasta que la marea suba con tu baile aquí en la...